poquito en relación a la semana pasada, no tanto, pero sí, de alguna manera está un poquito ligado. Les quería platicar esto. Ahora con la llegada de la pandemia y ahora que se ha recrudecido, que es la palabra correcta, la información de gente que ha estado más, que se ha enfermado, inclusive el número de fallecidos volvió a subir en los últimos meses. Esta pandemia que llegó a México hace año y medio, y que de repente algunos nos confiamos y dejamos de cuidarnos, dejamos de poner atención a la cuestión de salud, pero sigue estando aquí, realmente hay que intentar hacerlo bien. Pero esta pandemia tiene una particularidad, no sé si es porque a lo largo de la historia ha habido varias pandemias o varios procesos en los que la humanidad ha tenido enfermedades muy graves que le han costado la vida a mucha gente, pero estamos hablando del año 2021, 2020-2021, entonces los medios de comunicación, pues ahorita todo el mundo sabe lo que está sucediendo en China en este momento, o en África, o en Europa, entonces tenemos información en tiempo real, entonces sabemos todo lo que está pasando en todos lados. Entonces esto se ha convertido en algo del tema del día a día y le han dado, por qué no decirlo, una connotación apocalíptica, entendiendo la palabra apocalíptica no por ser espectacular, sino por el hecho de que se acerca la segunda venida de Jesús. Ahorita vamos a platicar un poquito de estas señales y cuál es la mejor forma en que debemos de entrar a este tipo de situaciones. Yo no soy ni pretendo ser alguien que les diga lo que está bien o lo que está mal. No es nuestra posición, sino al contrario, compartir y exponer lo que dice la palabra y de ahí tomar para descansar en quien podemos descansar, que es en nuestro Padre, en el Creador. Entonces vamos a platicar un poquito. Les decía, con esto de la pandemia, con todo lo que sucede, con todo lo que ha sabido, que si viene más fuerte, que sí, que si no, pues hay una ola de gente que ha empezado a ponerle más atención a lo que son las profecías, lo que son la promesa del regreso de Jesús. Y entonces hay más gente investigando, hay más gente viendo, porque antes ni siquiera volteaban a lo mejor, o no profundizaban, y de repente empezaron a decir, oye, a lo mejor y sí, a lo mejor ya es una señal ya muy clara de que se acerca este regreso, y todo lo que conlleva. Hoy no voy a entrar en eso porque es mucha información, pero ya habré tiempo. Inclusive hay 3 videos seguidos del pastor del año 2019 que hablan de Apocalipsis. No me acuerdo si son 3 o 4, ahí sí lo podemos consultar ahorita en YouTube. Ya están todos los videos ahí en YouTube. Congregación Moedim Prédica se llama. Pero hay 3, no me acuerdo si son 3 o 4 semanas seguidas que el pastor habló de Apocalipsis. Yo no voy a entrar a ese tema, pero sí voy a entrar en el tema de que sabemos que eso va a suceder. Entonces, gente al ver la pandemia no conocían, empezaron a investigar más, a conocer más y a buscar más. Eso está bien. Y no podemos evitar que se formen interpretaciones. ¿Qué es una interpretación? Pues es lo que yo entendí de lo que yo leí. ¿Eso es correcto? Pues se puede decir que sí, es correcto, porque no podemos evitar que cada uno de nosotros, como dicen allá en mi rancho en Monterrey, dicen cada cabeza es una barbacoa. O sea, no puedes evitar que cada quien piense diferente ante algo que lee. Es imposible que 2 personas leamos algo y entendamos exactamente lo mismo. Y más cuando las profecías no son claras o específicas en muchos puntos. El pretender saber o entender todo y tener la verdad, pues es complicado. Yo creo que es prácticamente imposible. Pero sin adelantarme, ciertamente que hay muchas interpretaciones, desde las señales de cuándo va a suceder eso, del conteo de los tiempos de cuándo va a suceder y demás. El tema aquí es el siguiente, y este mensaje va, yo creo que mucho para gente que está ahorita siendo curiosa, por decirlo así, acercándose a estos temas, conociendo estos temas. A lo mejor escucharon por primera vez el tema de la promesa, a lo mejor escucharon por primera vez todos estos temas porque hoy se les hace algo como nuevo, como atractivo, ¿sí? El problema es el problema no es que tú lo interpretes, porque al final, como hemos dicho en muchas ocasiones, nuestro Padre se basa en nuestro corazón y en nuestra fe. La verdad solo la tiene Él, y tú y yo podemos discutir 3 días seguidos quién tiene la razón, y la verdad es que no importa, porque la verdad solamente la conoce Él. Entonces, este tema de las interpretaciones o de los cálculos de cuándo o qué tanto estamos cerca
al regreso de Jesús, pues es lo mismo. Cada quien tiene su interpretación de lo que va a suceder. El problema no está ahí. El problema está en que hay gente que te lo dice con la seguridad absoluta. Lo he visto porque días pasados me metí intencionalmente a YouTube y a publicaciones por aquí y por allá. Y hay gente que te dice con mucha certeza, esto va a suceder, es en este año, es en 2021, es en 2022, va a ser en febrero. Para los que no conozcan, había no sé si decir secta o una creencia o no sé cómo se le diga, los adventistas el siglo pasado, no es cierto, hace ya un siglo y medio, en 1800 y cachito, los adventistas asignaron una fecha específica y dijeron no me acuerdo la fecha, pero creo que el 12 de agosto o algo así, ese día va a regresar. Y fueron como varios años antes y juntaron mucha gente, tanto en Europa como en América, y estaban seguros, pero como no fue, entonces dijeron, bueno, un pequeño error de cálculo y dieron otra fecha. El tema es que había mucha gente que lo seguía y hacía preparaciones sobre eso. Si tú estás intentando establecer eso, estás mal. Ahorita les voy a explicar por qué estás mal, por qué no puedes ni siquiera intentar definirlo. Pero el problema no es, ahorita vamos a llegar ahí, el tema es que cuando hay alguien que te dice con mucha seguridad, porque hay gente que tiene esa habilidad o esa capacidad de decir algo y que los demás les crean, o sea, así como hay gente que lo hace para bien, también hay embaucadores o gente que solo quiere llamar la atención, también hay mucha gente que cree todo lo que escucha y cree todo lo que dicen. ¿Qué está generando esto? Miedo, porque no sabe ni siquiera por qué o para qué o cómo tiene que actuar. Entonces generas miedo, ¿sí? La gente que te está afirmando algo que no pueden afirmar, va a haber gente que los va a escuchar y lo que vas a generar es angustia, miedo, porque como no conocen bien la palabra, por eso es que les da miedo, pues menos van a captar. Una persona que está asustada no te pone atención, no te capta las ideas que tienen. Entonces es preocupante si por un lado hay quienes afirman que tienen la verdad, también por otro lado hay gente que los escucha y que se deja llevar por eso. Es muy grave esto. Ahorita les voy a explicar por qué es tan grave. ¿Por qué no es nada más, es un cuate que dijo y otro que le creyó? No. Esto es muy grave. Ahorita lo vamos a platicar. Vamos a leer, si me acompañan por favor, si gustan anotar ahí en el Facebook. Es que en Facebook anotamos todas las citas, todos los versos que vamos leyendo. Asimismo, ya no escuché bien si nuestro director de alabanza lo mencionó, pero también a todos los que nos están siguiendo, hoy o en posteriores repeticiones, todas sus peticiones de oración o preguntas o comentarios, por favor anótenlos en Facebook, continuamente lo estamos revisando para darle seguimiento a este tipo de datos. Vamos a leer 2 de Timoteo 3, capítulo 3, versos del 1 al 7. ¿Sí? Repito, 2 de Timoteo, capítulo 3, vamos a leer los versos del 1 al 7. Dice así: Ahora bien, ten en cuenta que en los últimos días vendrán tiempos difíciles. La gente estará llena de egoísmo y avaricia, serán jactanciosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, insensibles, implacables, calumniadores, libertinos, despiadados, enemigos de todo lo bueno, traicioneros, impetuosos, vanidosos y más amigos del placer que de Dios. Aparentarán ser piadosos, pero su conducta desmentirá el poder de la piedad. Con esa gente ni te metas. Así son los que van de casa en casa cautivando a mujeres débiles cargadas de pecados, que se dejan llevar de toda clase de pasiones. Ellas siempre están aprendiendo, pero nunca logran conocer la verdad. Vamos a profundizar un poquito en esto. Los primeros 3 versos, en donde dice que vienen tiempos difíciles antes de los últimos días, en donde hay de todo, blasfemos, desobedientes, a los padres, ingratos, impíos, etcétera, etcétera, etcétera. Eso ya está. Para tristeza nuestra, eso ya existe en nuestra sociedad. A donde vayas y con quien platiques, te darás cuenta que es un tema ya no solo recurrente, sino que ya dejó de ser tema. Ya lo vemos como normal. Hijos que no obedecen, padres irresponsables. Te diría matrimonios desintegrados, pero ya ni siquiera llegamos al punto de matrimonios desintegrados.
ya los jóvenes se embarazan a los 16, 17. Si les va bien, están juntos un tiempo, ya no se casan. Dicen por ahí que ya no está de moda. No se casan y a la hora que empiezan las diferencias entre la pareja, que es normal, perfectamente entendible en una pareja, son dos personas distintas que pretenden vivir juntas, se deshacen. Y como ya no existe el respeto al matrimonio y a la responsabilidad que incluía, pues solo se separan. El problema es que el ser humano difícilmente, y esto es una parte muy humana, es difícil que esté solo. Entonces todos los que tuvieron una pareja tarde o temprano van a tener otra. Y lo van a tener otra. Entonces ya la desintegración social ya es un relajo. Entonces todo esto que mencionan aquí en estos versos, nos guste o no nos guste aceptarlo o darle la real dimensión, la verdad es que eso ya existe en nuestra sociedad. Y existe aquí, y existe en todo el país, y existe en Estados Unidos, y existe en Europa, y existe en Asia, en donde estemos. Ya para muchos hablar de Dios y del respeto y del temor a Dios es algo pasado de moda. Entonces, si habláramos de que los últimos tiempos traen esto, sí, ya están ahí. También hay quienes dicen que para estos tiempos, y esto me salgo un poquito de la lectura, porque viene en la Biblia, que habrá terremotos, que habrá hambrunas, que habrá sequías. Sí, sí hay, sí, sí hay. Los que les gusta debatir te van a decir, pero los terremotos siempre han estado, y las sequías siempre han estado, y las pandemias siempre han estado. Sí, ciertamente. Quienes lo quieran ver como que ya son las señales, pues véanlo como las señales. Aquí es difícil que yo les diga cómo tienen que interpretar cada cosa, pero vamos a algo que tiene que ver contigo en lo particular. Dice en el verso 5, aparentarán ser piadosos, pero su conducta desmentirá el poder de la piedad. Con esa gente ni te metas. Se refiere a, aquí está hablando precisamente de quienes te quieren porque te quieren engañar. Algunos lo harán con toda la intención de engañarte, pero tristemente en el mundo moderno, me van a entender muy fácil y más los jóvenes, habrá quienes quieran estudiar todas las señales apocalípticas o proféticas, darle una interpretación para asegurarte que la fecha es tal día. ¿Para qué habrían de hacer eso? Aunque suene ridículo. Para tener más seguidores en redes sociales y ganar más dinero. Es ridículo, pero esa es la verdad. Ves tantas publicaciones tan espectaculares que te dicen, por fin revelado el no sé qué, porque quieren ser populares, porque nuestra sociedad nos ha llevado a una falta de amor a sí mismos. Como no amas a Dios, no te respetas a ti mismo, pero quieres el respeto de todos, entonces quieres tus redes sociales con 10,000 seguidores, entonces empieza a publicar cosas, así como un TikToker o un YouTuber, que para algunas cosas son bien interesantes, no digo que no, pero para otras cosas es porque tienen vanidad individual y personal. Entonces, te están diciendo algo con mucha certeza, con mucha seguridad, con sus habilidades que tienen de convencimiento, y te están diciendo algo falso. ¿Para qué? Para ganar seguidores. Algunas iglesias para ganar adeptos, algunos malos pastores o líderes religiosos para ganar más diezmo. Esa es la verdad, esa es la verdad, por más que no nos guste decir. Entonces dice ahí, aparentan ser piadosos, pero tu conducta en realidad va para el otro lado. Quien te asegure que tiene la fecha exacta de cuándo esto va a suceder, está yendo directamente contra la palabra de Dios, porque fíjense, dijo Jesús que solo el Padre sabe el día y la hora, y aparece 3 veces en la Biblia. Aparece en Mateo 24:36, aparece en Marcos 13:32 y en Hechos 1:7. 3 veces nos dicen, nadie lo sabe. Entonces, quien pretenda decirte, está pretendiendo saber más que Dios o que Jesús. Les voy a repetir, Mateo 24:36, Marcos 13:32 y en Hechos 1:7. Ahí dice que nadie. Inclusive los apóstoles se lo preguntaron a Jesús. Entonces ya, y él fue el que dijo, nadie lo sabe. Prácticamente es, no tienes por qué saberlo.
No te voy a dar la autoridad de que lo sepas. O a lo mejor la responsabilidad con saber la verdad. A lo mejor yo no sé cuál fue la intención, la decisión, pero por lo pronto no lo vas a saber. Entonces, quien te esté diciendo eso, no te está haciendo un favor, no te está ayudando, no te está dando lecciones de evangelismo. Está ostentando un conocimiento o pretender tener un conocimiento que no le corresponde tener, por tanto, no hagas caso. Y te dice bien claro, con esa gente ni te metas. ¿Sí? Con esos ni te metas. Y luego dice el 6 algo bien interesante, pero bien interesante. Dice, así son los que van de casa en casa cautivando a mujeres débiles cargadas de pecados, que se dejan llevar de toda clase de pasiones. Lo dijimos hace una semana o dos, no recuerdo muy bien. Decíamos, la culpa debilita la fe. Cuando tú te sientes culpable por algo y que no mereces el perdón y que no eres merecedor de toda la misericordia que nuestro Padre nos da, tu fe se debilita. No crees. No tienes el poder de creer. Entonces aquí no está diciendo esto. Estos engañadores, ¿con quién se van a ir? Con aquellos que por cosas que andan cargando son fáciles presas. ¿Quiénes son presas fáciles? Pues aquellos que no han estudiado, aquellos que no perseveran en la enseñanza, que no continuamente van a la iglesia, que no confían en que el Espíritu nos va a guiar. Entonces, a eso se refiere. Entonces, probablemente si tú eres de los que ves un video en YouTube que dice, por fin, no sé, un título, por fin revelados todos los misterios del Apocalipsis. Llevas tú de curioso y lo lees y dices, oh, wow, sí es cierto. Déjame decirte que estás en este pequeño grupo de mujeres débiles, cargadas de pecados. Es un ejemplo de quienes se han aprovechado de esas mujeres, pero hoy por hoy quienes pretendan decirte, hay un cuate que es, no sé si es pastor, rabino, lo que sea, es un cuate ya de Puebla. Lo empezamos a ver mi esposa y yo, porque profundizaban algunas cosas y era interesante. Pero de repente el cuate ya empezó a decir, es que esto es así, y esto ya está pasando, y esto es aquí, y aquí pon atención, y en su interpretación, porque no deja de ser una interpretación, no podemos evitar ser una interpretación, te lo aseguro. Entonces, si tú no estás bien cimentado, pues se lo vas a creer. Te voy a decir un ejemplo para que veas cuál es este problema. Y te voy a preguntar a ver si es cierto o si no es cierto. Si yo te pregunto, ¿ya leíste el libro Como agua para chocolate? A decir, no. ¿Pero vi la película? Pasa con muchos libros que se convierten en películas. La gente no quiere leer, pero ver la película, porque se las resumen, se las explican y te dan la versión del director. Un ejemplo, por ejemplo, hace 2 o 3 años salió una película de Noé. Si tú la ves, es la versión del director de cuando la aprendió en la primaria, yo creo. O sea, no tiene nada que ver con la... Pero habrá gente que fue a ver la historia de Noé en el cine y dijo, wow, pasó esto. Y no entendió nada, porque no quiso leer, no quiso profundizar. Aquí es igual. Si tú no profundizas en por qué viene, quiénes van a estar con Jesús, quiénes van a vivir en la eternidad con el Padre, cómo llego ahí, por qué está sucediendo, pero le crees al cuate de YouTube que te dijo, va a ser estas fechas, vete preveniendo. Suscríbete a mi canal que te voy a dar más noticias la próxima semana. Suena gracioso, pero así es, de verdad, así es. Entonces ellos son estos engañadores que agarran a estas mujeres y si tú lo permites, para ti o para otros, porque tú te vas a dar cuenta, la plática va a salir en tu trabajo, en la escuela, en los vecinos, en la tienda. Entonces, lo correcto es, no te dejes engañar, lo correcto es, netas leer, recordando lo que decía el pastor Rogelio. Me acordé mucho del pastor apenas ayer o antier porque leí un artículo de un cuate el artículo es de hace como 3 años, más o menos, y como que el cuate lo escribió y al poquito tiempo murió.
está muy interesante, habla de estos temas, pero me llama mucho la atención porque dentro de todo el escrito pone en letras negras, pero no me creas a mí, lee la Biblia, así pone el cuate así, dentro de todo lo que va diciendo, como que el cuate se agarró, escribe, y él solito dijo, pero no me creas a mí, o sea, es lo que yo creo. Y yo me acuerdo que el pastor lo decía continuamente, pero al final no soy yo, es, tú lees, o sea, tú tienes que ir. Y aunque tú lo leas y lo interpretes, la verdad es una. Tú tienes que hacer tu mejor intento, y de corazón, y ahorita vamos a llegar a eso, para esa interpretación tenga una validez. Entonces, dice, no seas como esas mujeres cargadas de pecados, en este caso yo te diría, o lo interpretaría, yo lo entendería como la gente que por la culpa que siente de lo que no ha hecho bien, ¿sí? No se siente con el derecho a aspirar a una mejor vida, al amor de Dios, a sentirse libre. Y entonces quiere respuestas rápidas y soluciones rápidas a un problema que no es por ahí. Pero luego viene en el 7, otra cosa también muy interesante, dice, ellas siempre están aprendiendo, pero nunca logran conocer la verdad. Es como la gente que vamos a la iglesia por 15 años y no pasamos de la misma lección. Porque una persona que está perseverando o que está leyendo, que está estudiando, sigue cargando culpas, cuando esas culpas ya las cargó alguien por nosotros. ¿Cómo puedes no vivir en paz y en libertad cuando se nos ha dicho de muchas maneras que eso ya no es un tema que tú debas de tener? Hasta en la oración tú le pides a nuestro Padre que cargue con nuestras cosas, porque Él ha dicho que Él puede cargar nuestras cosas, que se lo dejemos a Él. Como en la tierra un padre siempre querrá ayudarle a un hijo para que no esté batallando, ¿sí? Bueno, un padre responsable. Entonces, el que solo estés poniendo atención no significa que realmente estés comprometido. Y esa es la importancia. Estas mujeres cargaban pecados o cargaban culpas y se mantenían ahí, porque, aunque dice, ellas siempre están aprendiendo, pero nunca logran conocer la verdad. ¿Sí? Acuérdense que la verdad nos va a hacer libres. ¿Cuál es la verdad? La que Él nos revela. Vamos a ver esto. Entonces eso dice del 1 al 7. ¿Sí? Vamos de ahí, vamos a brincar a 2 de Tesalonicenses 2, del 1 al 12. Repito. 2 de Tesalonicenses 2, del 1 al 12. Lo voy a leer completo y luego hagamos un pequeño resumen. Dice, ahora bien, hermanos, en cuanto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y a nuestra reunión con Él, les pedimos que no pierdan la cabeza ni se alarmen por ciertas profecías. ¡Wow! Pablo ya sabía que iba a llegar a YouTube, seguramente. Parece que nos lo escribió la semana pasada. Dice, no pierdan la cabeza ni se alarmen con ciertas profecías, ni por mensajes orales o escritos, supuestamente nuestros, que digan, ya llegó el día del Señor. No se dejen engañar de ninguna manera, porque primero tiene que llegar la rebelión contra Dios y manifestarse el hombre de maldad, el destructor por naturaleza. Ahorita voy a hablar de eso. Este se opone y se levanta contra todo lo que lleva el nombre de Dios o es objeto de adoración, hasta el punto de adueñarse del templo de Dios y pretender ser Dios. Obviamente estamos hablando del maligno, ¿verdad? Eso sí lo entendemos. ¿No recuerdan que Él se hablaba de esto cuando estaba con ustedes? Bien saben que hay algo que detiene a este hombre a fin de que Él se manifieste a su debido tiempo. Es cierto que el misterio de la maldad ya está ejerciendo su poder. El misterio de la maldad ya está ejerciendo su poder. Fíjense cómo lo que decía ahorita ya en Timoteo, de todo el desorden que hay y que ya lo vemos. Dice que ya el misterio de la maldad está ejerciendo su poder, pero falta que sea quitado del medio el que ahora lo detiene, es decir, al maligno que habrá de llegar para que suceda todo lo que en Apocalipsis le menciona. No ha podido suceder porque el poder de Dios lo tiene contenido. Pero llegará el momento en que lo tiene que soltar para que sucedan las cosas que están dichas que sucederán. ¿Cuándo? Cuando Él lo decida. Por eso es que no ha iniciado, porque Él no lo ha permitido. Dice, entonces se manifestará aquel malvado, a quien el Señor Jesús derrocará con el soplo de su boca y destruirá con el esplendor de su venida.
El malvado vendrá por obra de Satanás, con toda clase de milagros, señales y prodigios falsos. Con toda perversidad engañará a los que se pierden por haberse negado a amar la verdad y así ser salvos. Por eso Dios permite que, por el poder del engaño, crean en la mentira. Dice en esta parte de los versos del 1 al 5, dice, no se dejen engañar de la fecha, aunque nos confirma que sí llegará el destructor por naturaleza. Es decir, nos vuelve a reafirmar que esto va a suceder. De la misma manera que nos confirma que nadie puede decirte cuándo va a suceder. ¿Sí? Va a suceder, pero no nos dice cuándo. En los versos del 6 al 12 dice, cuando el Señor deje de contenerlo, este ser, fíjense la palabra y lo dice claramente, engañará a quienes se pierden por haberse negado a amar la verdad. Está viendo una serie, creo que ya les ha platicado, se llama Génesis, una serie brasileña, y cuando habla, en la parte donde está hablando sobre Abraham, hace un comentario muy inteligente, muy interesante sobre los sacrificios. ¿Se acuerdan los sacrificios? Ponían un altar y ponían ciertos animales los prendían fuego como sacrificio. Y entonces le pregunta a alguien, ¿esa prueba es para probar a Dios que nos está escuchando? Y Abraham le contesta, claro, eso viene en la serie, ¿verdad? No viene en la Biblia, pero viene así. Dice, no, el sacrificio es para probarnos a nosotros mismos que tenemos la fe suficiente de que sucederá lo que él dijo. Entonces, es bien interesante que el sacrificio entonces toma una connotación de lo que tú tienes que hacer. Aquí tienes que entender una parte. Cuando suceda la venida del maligno, antes de que Jesús regrese y restaure todo su reino, ¿qué va a suceder en este ínter? ¿Qué va a suceder? Lo que va a suceder es que va a haber un tiempo en el cual el maligno va a tener la oportunidad de engañarte. Entonces, esta prueba, ¿para quién habrá de ser? Habrá de ser para aquellos que se han negado a amar la verdad. Tengo varios amigos, conocidos y hasta familiares a los cuales los he invitado a venir a la iglesia. Y si no quieren venir a la iglesia porque los domingos no les gusta levantarse, digo, no te preocupes. A las 11 inicia la transmisión por Facebook. Y si a las 11 no te has levantado, no te preocupes. La vuelves a ver un ratito después o en unos días más estará en YouTube. Ah, sí, lo veo. Ah, sí. Ah, sí, seguramente. Sí, no, claro, yo estoy bien comprometido con Dios. Y siempre te les preguntaba, oye, ¿y viste el mensaje? Estuvo poderoso. No he tenido tiempo. Pero si le pregunto, oye, ¿viste el nuevo capítulo de la serie del Chapo? Sí, estuvo bien buena. Puede parecer un juego, puede parecer que estoy criticando a alguien. No estoy criticando a nadie, o no estoy pretendiendo criticar a nadie. Estoy preocupado por esa persona que a lo importante no le está dando importancia. Estoy preocupado, o sea, quien me esté escuchando este mensaje diga, ese Juan está hablando de mí. No lo digo para molestarte, lo digo porque estoy preocupado por ti. Y yo quisiera que le pusieras atención a este tipo de cosas. Porque el día que esto suceda, probablemente nos toque en vida, el engañador va a venir a eso, a engañarte. Y si tú eres débil como estas mujeres señaladas en Timoteo, que andas cargando culpas, que no te has dejado guiar y cuidar por nuestro Padre, te van a engañar, pero fácil. Fácil. Dice, no, ¿qué ven? Haz que leí hasta el 11, fíjense, no leí el 12. Voy a leer desde el 10. Con toda perversidad engañará a los que se pierden por haberse negado a amar la verdad y así ser salvos. Por eso Dios permite que por el poder del engaño crean en la mentira. Así serán condenados todos los que no creyeron en la verdad, sino que se deleitaron en el mal. Entonces, cada vez que tú le das la espalda o la ignorancia, o haces como que alguien te habló, o como que te llegó un WhatsApp importantísimo en ese momento, y no lees la Biblia, y deja tú eso, no entiendes por qué la Biblia es tu conducto para conocer a Dios, tienes que saber
que cuando llegue el engañador vas a ser de las presas más fáciles. No vas a ver ni por dónde te llegó. Si un cuate en YouTube te logra engañar, cuando llegue el maligno, con el poder que tiene, ¿cuánto daño no te va a hacer? El tema es que no vas a llegar a ser salvo y serás condenado. Aquí lo dice. Entonces yo no estoy, y quiero ser bien claro, la intención nunca será, bajo ningún criterio, el señalar a los que no vienen a la iglesia. Yo lo que quisiera es decirles, necesitas acercarte a nuestro Padre, porque esto se va a cumplir, y mientras más débil estés en tu conocimiento, en tu entendimiento, en el discernimiento de su palabra, y el acercarte a la sabiduría que nos da, más fácil presa eres del engañador, porque él para eso está. De hecho dice, el destructor por naturaleza, esa es su esencia, a eso va a venir a tratar de llevarse a los que puedan. En otra serie que vi también del Apocalipsis, casualmente de esos mismos cuates, me gusta porque son muy apegados a la Biblia y no ponen interpretaciones personales. En una parte del Apocalipsis está el anticristo, está hablando con el falso profeta, y le dice, ya sé lo que va a suceder. El anticristo sabe que va a ser derrotado, sabe que va a ser condenado, o sea, él ya sabe lo que va a pasar, no tiene opción de no saberlo, todo esto lo sabe. Dice, sí, pero nuestra función es llevarnos a los más posibles. Igual, eso no viene en la Biblia, pero si tú lees lo que acabamos de leer, es lo que puedes entender. Él va a venir a engañarte, y si tú no estás con tu vista y tu corazón, como dice el canto, levantando mis manos hacia lo importante, entonces puedes ser engañado y condenado. Y yo lo que menos quisiera es que eso te pasara. Yo te invito a los que están viendo este video, que si no has venido a la iglesia, si no has escuchado la palabra, si no has profundizado, intentes. Y si tienes amigos, hermanos, primos, hijos, papás que no lo han hecho, diles. Les voy a decir dónde. Creo que es en Timoteo, tengo que regresar. Porque puede haber una enorme diferencia con una sola invitación. En 2 Tesalonicenses, en la 13, pasando esto que acabo de decir de que pueden ser condenados los que prefirieron no acercarse a la verdad. ¿Cuál es la verdad? Que tenemos un Padre, un Creador, que nos dijo cómo van a suceder las cosas, que nos ama y que nos quiere con Él. Que nos dice que siendo humanos tenemos la capacidad y la posibilidad de superar todas nuestras adversidades, todos nuestros pecados, en base a nuestro amor, a nuestra fe y sobre todo a nuestra obediencia. Acuérdense que ya lo vimos hace un mes, ¿sí? De estar viviendo con Él. Esa es la verdad. El resto de cómo lo interpretan, cómo debieran ser, y algunos confunden religión con amor a Dios, ¿sí? Todo lo demás es interpretación. Lo anterior que dije, eso es verdad y no me corresponde a mí, sino es de todos. Eso ahí está, todo el mundo sabemos, tienes que entender que tú puedes acceder a eso. Entonces, yo te invito a que busques eso. El cómo, pues irás viendo, ¿no? Ya saben que luego las iglesias pues, son iglesias hechas por humanos, entonces pueden ser tan acertadas como erróneas. Pero al final es la búsqueda de la verdad la que debe contener. Y dice en el 13, ahí en 2 Tesalonicenses 2, dice, nosotros en cambio siempre debemos dar gracias a Dios por ustedes, hermanos amados por el Señor, porque desde el principio Dios los escogió para ser salvos, mediante la obra santificadora del Espíritu y la fe que tienen en la verdad. Aquí le está hablando a quien está dirigida la carta, pero está dirigida también para ti, porque dice, porque desde el principio Dios los escogió para ser salvos. ¿A quién? A todo el que escuche este mensaje. Y lo vimos también el año pasado. No importa tu pasado, lo vimos en las lecciones de noviembre y diciembre. No importa tu pasado, no importa, necesitas dejar de cargar culpas, necesitas dejar de sentirte que no eres
apto o digno del amor de nuestro Padre, porque entonces eres presa fácil del engaño, sino al contrario, tienes que saber que más allá de todos tus errores humanos, estás llamado a ser salvo. Entendiendo esto, estar con Él, pasar todo este proceso que va a suceder y vivir con Él en la eternidad. Tú estás llamado a hacer eso. Dice, mediante la obra santificadora del Espíritu, entendiéndose la gracia, es decir, el Espíritu Santo que vive en nosotros, bueno, este cuerpo que vive alrededor de nuestro espíritu, que es parte del Espíritu de Dios, ¿sí? Tiene su fortaleza. Hablamos la semana pasada de la batalla que libramos todos los días. Pero lo dice otra cosa, dice, la fe que tienen en la verdad. La herramienta más poderosa que tienes tú es la fe. Por fe hacemos lo que hacemos, por fe creemos, por fe oramos, por fe dedicamos nuestra vida, porque creemos que sí es cierto todo lo que aquí mencionan. Por fe creemos. Y la fe, próximamente vamos a repetir un mensaje que dimos hace tiempo en otra iglesia, de cómo la fe puede ir creciendo. Esa es la herramienta que tienes tú, la fe, el creer. Hace poquito me decía alguien, oye, ¿cómo funciona eso? Como diciendo qué tengo que hacer o cómo está eso de la fe, o sea, nada más en qué crees o cómo funciona. Una persona que es ateo. ¿Cómo puedes comprobar? Dije, no, pues está en chino. Y le digo, imagínate que ahorita llegara un tipo ahí al lago de Chapala y le hiciera así y se abriera el lago de Chapala para que la gente pasara por medio. ¿Quién te va a creer? Es ilógico. La parte física de este mundo te lo permite. Entonces, ¿por qué Moisés lo pudo hacer? Bueno, Moisés y otros, porque no fue el único caso, pues es el más famoso. No te lo puedo explicar. Pero creo firmemente que sucedió. Entonces, ¿te lo puedo explicar? ¿Te lo puedo comprobar? ¿No te lo puedo comprobar? No voy a entrar en debate con nadie, porque no tiene sentido otra vez, porque esta interpretación contra la mía y soy tan humano como tú. La posibilidad de que yo esté equivocado es tan alta como la tuya. Pero yo voto por creer que mi Dios, con todas mis interpretaciones erróneas, quiere que esté yo con Él. Entonces yo busco en todo lo que yo pueda ser obediente, en todo lo que yo entienda ser obediente, en todo lo que aquí me diga, buscarlo a Él, buscarlo celosamente como Él es celoso con el Espíritu que mora en nosotros. ¿Se acuerdan otra vez las palabras del pastor Rogelio? Buscar incansablemente a nuestro Padre, buscar incansablemente. Entonces eso es fe, es creer que ahí está, es creer que es menester mío buscarlo. Entonces yo te invito a que lo hagas igual, a que creas que Dios existe y que su promesa es real. Que no es porque te lo diga yo o te lo diga un pastor que tiene 10,000 personas en su iglesia, exactamente lo mismo. Es exactamente lo mismo, porque al final es una decisión que tú tomas. Tú dices, sí creo y quiero. Y entonces empiezas a cambiar tu vida. Esa decisión en donde aceptas, acuérdense que es el inicio de un trayecto, no es ya acepté ya, no, es el día que tu vida cambia de dirección. Pero por fe soy obediente, por fe creo que lo que estoy haciendo es correcto, por fe. El día del juicio yo tendré que presentarme y mis obras y mis pensamientos serán evaluados. Lo dijimos la semana pasada, por el único que es capaz de juzgar. Tú sabrás si lo estás haciendo de todo corazón, con fe, o más o menos en lo que a ti te conviene. Otra vez regresamos a las mujeres que cargan cosas que nada más medio le hacen y como que sí, como que no. Entonces, este verso 13 a mí se me hace bien padre porque siento que me está hablando a mí. Me gustaría que tú lo veas igual. Yo fui escogido para salvarme. ¿Salvarme de qué? De la condenación. Por eso dices, la salvación a eso se refiere. Salvarte de la condenación, porque estando en el mundo eres sujeto o posibles engañado. Entonces el hecho que libres eso, entonces estás salvado. Por eso es la salvación. Dice, yo estoy llamado a eso. ¿A través de qué? De la obra del Espíritu en mí. Obviamente tengo que dejarlo fluir. Y dos, la fe que yo le pongo. Entonces yo te invito a que esto lo tomes por ahí. A que
no pretendas entender a Dios, no pretendas entender a Dios. Es difícil, ¿no? De hecho es prácticamente imposible con esto. Por eso no hagas caso a quien te diga que ya resolvió el enigma. Porque el ser más inteligente de este planeta no se acerca ni tantito a la sabiduría de Dios. Por tanto, no le hagas caso. Mejor confía y cree que tú estás llamado a estar con Él. Y cuando empieces a creer con fe, entonces serás obediente. Entonces empezarás a decir, voy a hacer lo que me pide. Sabedor que nos equivocaremos, porque todos nos vamos a equivocar. Pero eso no quita que yo sé que mi Padre me perdona si yo me arrepiento de corazón, si yo realmente confío en Él. Y que toda esta promesa, aparte se llama el título Señales Apocalípticas, es un proceso para probarte a ti, para probar tu fe. ¿Me siguen? No está creado para saber si caes o no, a ver si eres débil o no, para agarrarte en la movida. No está hecha con esa intención. Está puesta en nuestra Biblia desde hace muchísimos años para toda la humanidad, para que sepan que todos tenemos una parte en la cual debemos dejar de ser nosotros para entregarnos a Él. Y es una prueba que tenemos que pasar, como lo que decía el sacrificio que decía Abraham. O sea, no es para probarlo, es para probarme a mí que yo creo. Entonces esto nos fue avisado con suficiente tiempo, eso es lo que quiero llegar. Nos fue avisado con suficiente tiempo para que el día que suceda no me digas que no estabas enterado. Entonces, si estos anuncios espectaculares que vemos hoy en YouTube o en el internet en general te llaman la atención, yo te invito a que te metas mejor a estudiar la palabra de nuestro Padre. Nunca vas a llegar a dominarla. No lo pretendas porque entonces pasarías al rumbo de estas personas que quieren engañar. Pero como dice Juan 5:39, ¿sí? Referencia a los fariseos, escudriñen las escrituras entendiendo encontrar ahí la salvación. Cuando ahí de lo que hablas de la persona que te da la salvación, entonces al entrar aquí tienes que entender que no estamos hablando de un libro o de una palabra, estamos hablando de nuestro Padre que nos dio esta guía. Por eso nos dice, no te equivoques, no te dejes engañar, confía, ponle fe a que nuestro Padre es el que nos quiere salvar. ¿Me siguen? La verdad es que es un tema bien importante. Y mando mis saludos a todas las personas a las que he invitado y que no han, por alguna razón o no, han dejado de perseverar, o algunos ni siquiera han empezado, para decirles, es de mi corazón invitarlos, porque yo quisiera que todos pasáramos ese día. De que va a llegar, va a llegar. Entonces, más que preocuparme por cuándo va a llegar, debo ocuparme de elevar mi fe y ser más obediente, y entonces ese día de prueba para nosotros va a ser como para un niño de sexto pasar el examen de primero. Sin problema. Sin problema. Con esto terminamos nuestro mensaje del día de hoy. No me dejan regresarme tantito a Timoteo porque hay algo que les quería decir. Mejor me quedé en el 7. Me quiero checar una cosa. Voy a leer este pedacito del 8 al 12 de 2 Timoteo 3. No estaba propiamente en el mensaje, pero si quiero leer, dice: del mismo modo que James y Jambres eran unos magos acá, hechiceros, también se pusieron a Moisés. También esa gente se opone a la verdad. Son personas de mente depravada, reprobadas en la fe. Pero no llegarán muy lejos, me refiero a los engañadores, porque todo el mundo se dará cuenta de su insensatez, como pasó con aquellos dos. Tú, en cambio, has seguido paso a paso mis enseñanzas, mi manera de vivir, mi propósito, mi fe, mi paciencia, mi amor, mi constancia.
mis persecuciones y mis sufrimientos. Estás enterado de lo que sufrí en Antioquía, Iconio y Listra, y de las persecuciones que soporté, y de todas ellas me libró el Señor. Asimismo serán perseguidos todos los que quieran llevar una vida piadosa en Cristo Jesús. Por eso insistimos, sabedores, que estos rechazos los vamos a tener. Ahorita que te invité a que invites a otros a estudiar, a perseverar, te van a sacar la lengua muchas veces. Pero si los amas, si te preocupas por ellos, lo mejor que puedes hacer es invitarlos a perseverar en la fe real del Creador único, que no está contenido en un libro o un conjunto de libros. Es mucho más grande que eso. Este conjunto de libros es solo meramente una guía para que entendamos cuánta grandeza hay en él y que somos su creación, pero que aún habiendo esa enorme diferencia entre creador y creado, él quiere que estemos con él. Así de simple, así de simple. Entonces, el camino te llevará con pendientitos, pero si lo hacemos bien, adorándolo él, dándole su lugar, seguramente él a través de su obra restauradora, que es la gracia, entonces viviremos eternamente con él. Nos vemos la próxima semana para quienes están en video.